duda o alguna revisión, con mucho gusto se las vamos a hacer, ¿verdad? Ya que es un derecho que ustedes tienen. Las instrucciones que las personas que necesiten revisión tienen que enviar una carta, así sencilla, ¿verdad? Solicitando revisión al licenciado, dirigida al licenciado Ariel Guerra, y su nombre completo, número de carnet y número telefónico, para después posteriormente hacer un chat y indicarles qué día se va a llevar a cabo esa revisión. No sé si tienen alguna duda. ¿A qué dirección, licenciado? Disculpa. Sí, en Classroom lo voy a indicar. Bueno, si quieren pueden apuntarlo, pero igualmente en Classroom lo voy a publicar. El correo es simonsunun1996 @gmail.com. ¿Me podría repetir otra vez, por favor? Sí, lo voy a publicar aquí en el chat, aquí en el grupo. Muy bien. Les comento que el día de hoy nos estará acompañando la licenciada Lourdes Fabiola Mérida. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Bueno, mucho gusto a todos. Lick me dice si ya puedo iniciar o usted todavía va a dar alguna presentación más o algo. Sí, Linda. No, solamente la iba a presentar, pero no me había fijado que no me había dado cuenta que tenía el micrófono apagado, lo siento. Le presento a la licenciada Lourdes Fabiola Mérida. Es licenciada es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria. Tiene un magíster en Derecho Mercantil, en Derecho Ambiental y en Derecho de Administración Pública y Gobierno. Ella el día de hoy nos estará dando la cátedra, ya que el licenciado Ariel Guerra pues tuvo el honor de invitarla y ella gustosamente aceptó. La clase que dará ella entrará dentro del parcial para que tomen nota de todo lo que el día de hoy nos va a impartir nuestros conocimientos. Entonces, pues le dejo la palabra a la licenciada. Bueno, mucho gusto para todos. La verdad es un placer poder estar hoy con ustedes. El licenciado Guerra hoy me invitó y pues yo gustosa acepté la invitación. Espero pues poder ahí dejarles un granito de arena por lo menos. Como bien lo dijo el licenciado, pues yo soy abogada y notaria egresada también de San Carlos y pues estoy con mucho gusto para servirles, sea en el ámbito académico o en cualquier ámbito. Pues ahí les voy a dejar mi contacto para que con gusto ustedes también puedan ahí comunicarnos. Yo antes que todo y antes de iniciar esta clase, me comentó el Guerra que hoy tocaba el tema del parentesco y la estratificación y clases sociales. Yo antes que todo quiero dejarles a ustedes la inquietud que pues para ser un profesional y sobre todo en esta profesión, pues tenemos que desarrollar ese criterio, eso crítico, ¿verdad? Ese pensamiento crítico de llegar a criticarnos absolutamente todo lo que nosotros leer constantemente, pero sobre todo autocriticarnos. ¿Y a qué me refiero con autocriticarnos? Yo sé que nosotros tenemos que defender nuestro criterio, pero también tenemos que tener esa anuencia para saber o la autocrítica para determinar si realmente ese fundamento, ese criterio tiene esa base sólida, ¿verdad? Entonces, yo los invito desde ya para que constantemente ustedes estén haciendo eso, lo sigan haciendo, se preparen y pues felicitarlos porque yo sé que es duro estar un viernes en clases, ¿verdad? Pues vamos a dar ya inicio a la clase. Me permiten, ahorita voy a tratar de compartirles lo que ay, permítanme que no encontré mi presentación.
Buenas noches, licenciada, y mucho gusto. Mucho gusto. Ahorita les voy a compartir ya la presentación. Bueno, me está ahí matando la tecnología, les comento. Tranquila, licenciada, nosotros aquí estamos para escucharle. Tan bello. Gracias. Pues vamos a comenzar. Voy a comenzar hablando un poco del parentesco, mientras acá pues ya les puedo dar la presentación que necesito. Ahí estamos. Creo que ya la tienen, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Quién ya se presentó? Licenciada. Comenzamos entonces con el parentesco. Sí, licenciada. Entonces acá, pues quiero que también participemos y que 2 personas me digan qué entienden ustedes por parentesco. 2 personas. Les prometo que hablaré con el Guerra que tengan puntos. Licenciada, perdone Licenciada, la molestia física. A mí no me aparece lo de la presentación. No. No, solo me aparece 4 archivos, evaluación, procesos, y entonces no me aparece la presentación. Sí, todavía no aparece. No aparece. Ay, Dios, permítanme. Vamos a ver acá. Sí, los 4 archivos, ¿verdad? Correcto, licenciada. Y ahorita seguimos en las mismas. Ahorita ya no aparece. ¿No? Dejó de compartir pantalla, Ligda. Ay. Bueno, si quieren, entonces vamos avanzando y pues ni modo, yo les mando la presentación, pero continuamos sin presentación. Ahorita voy a seguir intentando y vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo. A ver. Ahí sí se ve, licenciada. ¿Sí? Ahora Ya sí. se ve, licenciada, sí. Alguien que me quiera decir qué entiende por parentesco. Es el vínculo, licenciada, que nos une biológicamente y algunos legalmente con otras personas o con un grupo de personas. Y parentesco también se puede tomar de forma ascendente y de forma descendente. Cuando hablamos de forma descendente estamos hablando de la descendencia que tenemos, o sea, nuestros hijos. Y de forma ascendente, ¿de dónde venimos? A veces tenemos un ancestro común, que hasta ahora en las familias guatemaltecas pues se conoce hasta el abuelo y el tatarabuelo en 4º grado, que es el que pues, legisla, el que está registrado en la legislación guatemalteca. También estamos con el parentesco de lo colateral, que en este caso serían primos, tíos. Por favor, ya me queda. No, gracias, no, de verdad, gracias, por favor, diga su nombre, ¿verdad? Necesito puntos. Voy a continuar y los voy a hacer participar. Bueno, etimológicamente, el parentesco, este vocabulario en su etimología, pues está formado siempre del latín parentes, ¿verdad? Parientes, y del sufijo esco, que indica relacionado o de pertenencia, así como nos dijo la compañera. En la definición de parentesco ha tenido mucha evolución. En los antecedentes, pues yo encontré aquí, una definición que la determinaba como la relación o conexión que hay entre personas unidas por los vínculos de la sangre. Si se dan cuenta, aquí, como bien nos dijo la compañera, solo se refería al sanguíneo y está dejando todo aquello que ella nos expuso ahorita correctamente, ¿verdad? Eso fue muy en sus inicios del concepto. Sin embargo, citando a Ricardo Sánchez Márquez, pues en tiempos de Roma, pues fue evolucionando. ¿Y por qué traigo estos 2 temas acá? En primer lugar, porque los romanos lo tomaban desde 2 puntos de vista, desde 2 modalidades. La agnación, que era el vínculo jurídico que unía a los parientes por la línea masculina. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a quien ejercía la patria potestad que era dada al hombre, ¿verdad?
era quien entraba a ese vínculo. Hasta ahí se creaba ese vínculo jurídico. O bien, si el mismo ya había fallecido el pater familia, era a quien en vida era, unía esta línea o estaba bajo su patria potestad. También existía la cognación. La cognación sí era el vínculo determinado por sangre, pero ojo aquí, era tanto masculino como femenino. ¿Qué pasaba con la madre en ese entonces? La madre se unía a este vínculo, la madre se unía a sus hijos solo en este vínculo, pero sin embargo, este vínculo no tenía la fuerza jurídica que debiera de tener. Si se dan cuenta, ahí en la presentación habla la nación de vínculo jurídico y la cognación solo lo determina como un vínculo de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que la madre, hasta que si se casaba con el padre, hasta ahí entraba a tener un vínculo jurídico con los hijos y el vínculo jurídico era casi en la misma línea porque hasta ahí tenía, porque ella también tomaba la línea de los hijos que era abajo del pater familia. ¿Por qué saco esto a colación? Porque cuando nosotros estudiamos ahorita la legislación, la de muchos países, todavía prevalecen algunas figuras, a no ser esta base histórica, ¿verdad? Entonces, tenemos la definición ya de parentesco, en donde determina que es la relación, unión o conexión que existe entre varias personas en virtud de la naturaleza, de la ley o de la religión. Y aquí es importante que desde ya, como bien lo dijo la compañera, lo vayamos determinando. Habla de tres, ¿verdad? De la naturaleza, que tiene que ver con la consanguinidad, de la ley o religioso. Para Roginas Villegas, el parentesco implica en realidad un estado jurídico, por cuanto que es una situación permanente que se establece entre dos o más personas por virtud de la consanguinidad, del matrimonio o de la adopción para originar de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho. Para la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, al respecto es oportuno indicar que, como apunta la doctrina, el parentesco es un vínculo jurídico entre dos personas en razón de la consanguinidad, el matrimonio o de la adopción. Entonces, ya miramos acá que esto está muy vinculado a lo que nosotros encontramos en nuestra legislación, en el Código Civil. ¿Cuáles entonces son las clases de parentesco dependiendo las fuentes? Les pregunto yo a ustedes. Alguien que quiera participar y me deja su nombre. Por consanguinidad, licenciada. ¿Sí? Por vinculación filial. Ajá. Y por Sí. adopción. Sí, que es el civil. ¿Por qué no ponemos acá el religioso? Porque esa también es una clase de parentesco, ¿verdad? Pero la diferencia, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el parentesco de consanguinidad, afinidad civil y el religioso? ¿Cuál Que creen no está en ustedes? ley, no está en la ley el religioso. Exacto. Y si se dan cuenta, acá hablamos Perdón, porque religioso es meramente por fe. Sí, y que entonces rompe el concepto de parentesco porque dice relación jurídica y ahí no hay una relación jurídica. Ya les voy a explicar por qué es tan importante esto de la relación jurídica. Muy bien. Pues como lo establecimos, el parentesco por consanguinidad es el vínculo de sangre, ¿sí?
papá, mamá, abuelos, hermanos, lo que va. La línea recta, ¿verdad? Parentesco por afinidad resulta de esa relación que nace a través del matrimonio. Y el parentesco, que bien dijo la compañera, la primera compañera, me dijo cuánto es los grados que tenemos por afinidad. Yo me recuerdo habérselo escuchado. A ver. ¿Hasta cuarto grado, licenciado? Cuarto grado por Por afinidad. afinidad es hasta segundo Por grado. afinidad. Muy bien. Es hasta segundo grado. Muy Pero bien. consanguinidad es segundo grado y colateral o Muy bien, compañero, me deja su nombre. El parentesco por afinidad es segundo grado. Parentesco civil, que es como bien lo dijeron ustedes, el de adopción, ¿cuál es su grado? ¿Cuál será? A ver, ¿cuál creen ustedes? Solo Aquí se crea vale el vínculo equivocarnos. con el Únicamente adoptado, uno. el adoptante. Yo Según sí, recuerdo, no es primer como grado. Perfecto, solo es un es grado. único. Solo es el vínculo entre el adoptante y el adoptado, ¿verdad? Bueno, entonces acá ya entramos al sistema para computar el parentesco. Y el sistema para computar el parentesco, pues vamos a citar a nuestro gran maestro Huy Peña, que él establece que primero se refiere, primero debemos de entender y desarrollar la forma en que se computa el parentesco y después ya podemos hablar de sistemas. La forma para computar el parentesco, según la doctrina, y citando aquí a Huy Peña, se hace por líneas y grados, que es lo que ustedes bien me lo estaban diciendo. La línea es la serie de personas que proceden de un mismo tronco, ¿verdad? Era lo que hablábamos, ¿sí? Y el grado es la distancia que media entre dos parientes, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, aquí está la línea, miren, la línea recta, descendiente y ascendiente, ¿sí? Y aquí va la línea, la que ustedes miran en la parte de aquí, es línea colateral. Y aquí es el grado. ¿Qué grado es del padre al hijo del que yo les estoy marcando? Primer grado, licenciado. Primer grado, muy bien. Primer grado. Y del hermano y del padre, digo, del abuelo al nieto. 2 grados. Cero, ¿no? Tercer grado. Segundo tercer grado. grado. Son 2 grados, ¿ve? Abuelo, hijo, 1, nieto, 2. ¿Sí? Ahora dice, cuando yo estoy contando de 2 hermanos acá, ¿cómo debo de ver el vínculo entre primos? ¿Qué grado es este? Tercer grado, ¿no? Cuarto grado. Cuarto grado. ¿Por qué? Porque aquí contamos. Miren, dice, perdonen. Perdonen. Aquí. Aquí tenemos que regresar al común. Nieto, el que tengo acá, a hijo. 1, abuelo, 2, 3 al tío, 4 al primo. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Sí, licenciado. Bueno, entonces acá tenemos el grado y la línea, ¿verdad? Que puede ser ascendiente, descendiente y colateral. Entonces, nos quedan los sistemas y dice que para computar
el parentesco a través de los sistemas, citando otra vez a Puipeña, pues queda el civil y el canónico, ¿sí? Y el civil es el que nosotros encontramos en donde regulado en Guatemala. En el Código Civil. Muy bien. ¿Y el canónico estará regularizado? No, licenciada. No, no, ese nos sirve solo para la parte histórica, el antecedente, ¿verdad? Entonces, viene ya la regularización. En el Código Civil vamos a encontrar en el capítulo 3 del Decreto Ley número 106, regulado el parentesco. Si ustedes lo verifican, se van a dar cuenta que el parentesco está en el apartado de familia. ¿Y por qué está en el apartado de familia? Porque se recuerdan que es el vínculo que crea relaciones jurídicas. Entonces, el parentesco nos sirve para identificar esas relaciones jurídicas. Encontramos, como bien lo vimos ya, las clases de parentesco, que son las que ya las vimos en el artículo 190. ¿Cuáles son las clases de parentesco? Por consanguinidad, por afinidad y por adopción o civil. Aquí está. Y luego están los grados. Los grados lo encontramos en el artículo 193. Así bien, desarrolla las líneas. La línea en el artículo 194, 195, 96, 97 y 98. ¿Por qué es importante tener claro el parentesco? ¿Por qué? Porque es sujeto de obligaciones, derechos e impedimentos. Y aquí encontramos muchos alrededor cuando nosotros pues estudiamos el Código Civil y en la práctica ya nos vamos con todas esas relaciones jurídicas que puedan crear. Vamos a encontrar regularizado temas que vamos a tener que regresar al parentesco, a la línea, al grado, pero este contexto del parentesco, porque nos va a servir a lo largo de la vida, ¿sí? De la vida en el ejercicio de nuestra carrera profesional, así como de nuestra vida, porque constantemente nosotros estamos generando obligaciones, derechos y también hay muchos impedimentos que no podemos. ¿Por razón de qué? Del parentesco. Y lo vamos a ver a lo largo de todo el ejercicio de la profesión. Siempre vamos a tener que regresar. Ok, una deuda, ¿contra quién me voy? Licenciada, que me puede casar, pero yo tengo un vínculo. No. Si vamos a derecho notarial, tenemos que volver a esas obligaciones, a esos derechos y a esos impedimentos que nos crea el parentesco. Entonces, es muy importante, pero sobre todo, ustedes me van a decir, y el parentesco que tiene que ver con el tema social, tiene que ver mucho, porque recuérdense que constantemente, como crea relaciones jurídicas, así mismo, de forma social, el primer círculo social es nuestra familia. Entonces, desde ahí comenzamos a entender todo lo que tiene que ver con sociología, ¿verdad? Desde ahí, no digamos a gran escala, cuando ya hablamos de un país. Entonces, es importante el tema del parentesco para el ejercicio profesional, para entender nuestro enfoque social, para entender nuestros problemas sociales y para ser sujetos de derechos y obligaciones. Así como yo tengo el derecho de reclamar ciertos derechos, tengo que saber a quién, en caso
pues el fallecimiento de una persona. Entonces, es importante, si se dan cuenta, el parentesco siempre va a estar en nuestra vida, ya sea en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, social, así como en nuestra vida profesional. Licenciada, perdone, ¿verdad? una consulta. Sí, conoce a su hijo, pero no es genético, pero le da su apellido. Sí. Entonces, obviamente, al reconocerlo, mi pregunta es, ¿en qué clasificación se pondría si es parentesco por afinidad o consanguinidad? Porque consanguinidad, pues, si fuera su hijo genético, pero si él le dio el apellido, mi pregunta es si es en grado de afinidad o se vuelve en consanguinidad, o sea, ¿en dónde se clasifica y en qué grado? Si se vuelve en primer grado a la hora de que reconozcan al hijo con el apellido del padre. Siempre va a pasar a primer grado si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque aquí vamos a jugar. Si él lo reconoce como su hijo, ¿sí? Ya sea porque se casa con la madre, y pues está el reconocimiento, entra al grado de hijo reconocido, adoptado o de nacimiento. ¿Se dan cuenta? Siempre donde lo pongamos. Porque aquí vamos a las clases de parentesco. ¿Se recuerdan que yo les estuve preguntando? El civil, ¿cuántos grados existe entre el adoptante y el adoptado? Uno. Cuando nos vamos a consanguinidad, el hijo es 1, ¿verdad? Y cuando nos vamos a afinidad, el matrimonio, ¿se recuerdan que los hijos van en la línea siempre de abajo? O sea, ellos se reconocen como parte de ellos, de los padres. Y aquí es donde miramos la historia, lo que yo les hablaba al inicio de los romanos. El pater familia, la patria potestad. ¿Se recuerdan? Ellos ya creaban ese parentesco, aún así no fuera por consanguinidad. Eso es lo importante de esta parte de la historia de los romanos, porque ellos comenzaron ya a salirse del primer concepto de parentesco, que era solo por consanguinidad, y ya comienzan a tratar el tema de el de consanguinidad y ya el de afinidad, y ya comienzan a crear esos vínculos, ¿verdad? ¿Por qué? Por la patria potestad. ¿Se recuerdan que les comenté eso? Por eso era que lo traje a colación. ¿Le expliqué su duda, compañera? Sí, muchas gracias, licenciada. O sea que en la relación siempre va a ser en primer grado, porque entre el adoptante y el adoptado, porque pues no existe más grado, ¿verdad? Exacto. Y en cuanto a derechos y obligaciones, tanto un hijo consanguíneo como un hijo reconocido tienen los mismos derechos y los mismos. ¿Los mismos? Ajá. Ok. Sí. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. Vino para servirle. Bueno, ¿otra duda sobre algún tema de estos? El compañero Marvin parece que levantó la manita, pero no sé. Licenciada, disculpe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasaría con las personas que han sido clonadas? ¿Cómo quedaría el parentesco ahí? ¿Clonadas? Sí, porque miro yo que hay mucha manipulación genética, ¿verdad? Sí, pero se recuerdan que este tema todavía no es parte de nuestra regulación. Entonces, esto, pues en Guatemala todavía no tenemos ese tipo de, o por lo menos reconocido, ese tipo de experimento genético. Aún no hemos llegado a eso, y por lo tanto todavía nosotros en nuestra legislación no lo tenemos. Por supuesto, en su momento es de modificar muchas cosas, pero yo tengo ahí cierta experiencia en el ámbito
en el ámbito ambiental y en todo esto, y ellos miran todo esto del tema de biogenética también, y pues por supuesto nuestro país todavía no lo toca a profundidad, y ahí todavía nuestra legislación no tiene regulado nada de eso. O sea, en ese momento sí habría que hacer modificaciones, ¿verdad? Hasta en ese entonces tendríamos que tener claro cuál va a ser la postura como país y reconocer todo esto que se vendría, esas obligaciones, esos derechos, toda la regulación jurídica que vendría a crear esos vínculos, ¿verdad? Pero eso todavía no lo tenemos en Guatemala. Le puedo asegurar. Sí. ¿Algo más? ¿No? ¿No, compañeros? Muchas gracias, licenciada. Ok, seguimos entonces. Solo una duda, licenciada. Sí. ¿En qué grado? Es que no me quedó muy claro en qué grado queda el primo. El primo, en cuarto. El primo, ajá, sí. En el cuarto grado. Y le voy a explicar por qué. Ajá, eso, porque por favor. Gracias, licenciada. Mire la flechita donde yo la voy moviendo, ¿verdad? Sí. Pero es que, ajá, todavía eso ya no está en la presentación. Cambió usted de No guía. Yo ahorita llegué a la imagen donde les enseño lo del primo. Solo nos muestra donde dice el parentesco, licenciada. Ajá. Nos muestra la diapositiva número 11, licenciada. Disculpe, licenciada, el que estaba presentando era el licenciado Simón. El que estaba presentando. Ahí. Correcto, pero ahorita acaba de dejar de presentar. Bueno, miren pues, les voy a, por favor necesito, si quieren, ahí tienen un lápiz y necesito que me pongan la primera, ahí un dibujito, entonces si no les puedo presentar ya ahorita. Perdón, licenciada, sí, tuve una falla técnica, ahorita voy a volver a presentar. Ah, perfecto, gracias, Lick. Pero si quieren, para ir avanzando, podemos ir haciéndolo por círculos ahí donde ustedes están. El primer circulito que va arriba es el abuelo, ¿sí? Luego tenemos 2 circulitos abajo, en la misma línea, donde están los hijos. Bueno, en este caso tenemos al padre, a los hijos, ¿verdad? Y posteriormente tenemos a los nietos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos iniciar para ver el grado, tenemos que regresar al común. ¿Quién es el común aquí? ¿Quién es el abuelo? Entre mi primo y entre mi primo y yo, ¿quién es el mismo? ¿Quién es el que nos une? El abuelo. El abuelo. Entonces, yo me voy para arriba. Yo quiero saber cuál es el grado de mi primo. Entonces, me voy. Mi papá es 1 grado, ¿sí? Me voy para arriba. Mi abuelo son 2 grados. Y regreso. Mi tío, el papá de mi primo, es 3 grados. Y mi tío y su hijo son 4º grado. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Por eso es en línea colateral, ¿verdad, licenciada? Porque iniciamos desde donde estoy yo hacia donde está mi papá. Luego voy con mi abuelo y digamos que en cierta forma me cruzo. Tenemos que regresar al común. Tenemos que regresar al tronco común, dice, que es el abuelo. Entonces, no sé, ¿todavía no tienen la presentación ahí? Bien, licenciada, ahorita la tenemos. Entonces, miren acá cuando yo muevo, ¿verdad? No miran cuando yo muevo. No, licenciada. Tiene la presentación de licenciado. Bueno, entonces pónganse en una de las 2 imágenes donde dice primo, ¿sí? Uno de esas son ustedes y se van para arriba porque tienen que regresar al tronco común para verificar el grado. Entonces se recuerda, entre mi persona y mi papá, 1. Mi papá y mi abuelo, 2. Mi abuelo y mi tío, 3. Mi tío y mi primo, 4. ¿Se dan cuenta? Sí, licenciada. Gracias. Entonces, ahí vamos. Bueno, entonces ya entendimos por qué el parentesco sí es importante en nuestro curso, ¿verdad? Porque... Ligda, perdón, una pregunta. ¿Sí?
Perdone que la interrumpa. Esta presentación usted la va a compartir en Classroom. Sí, yo ya se la dejé a Lick, de hecho Lick la está compartiendo, yo no sabía, entonces él Muchas gracias. puede compartírsela a ustedes hoy. Está buenísima, gracias, muy amable, perdón. Bueno, entonces vamos con la estratificación y las clases sociales. Y aquí les pregunto, ¿qué entienden ustedes por estratificación? Se refiere a estratos, en dividir, por ejemplo, si hablamos de economía, hay estrato social de las personas con menos recursos, personas con mediana capacidad, personas con mejores recursos. Entonces, cuando se refiere a estratos, se está hablando que hay ciertas clasificaciones dentro de las clases sociales. Eso es lo que yo entiendo. Así es, muy bien. Entonces, estratificación, como bien lo dijo la compañera, etimológicamente viene de stratus, de extendido, y el sufijo ficar. La definición es el proceso mediante el cual los individuos, las familias, y aquí va, individuo, familia, o los grupos sociales son jerarquizados en una escala, unos situados en escalones superiores y otros en escalones inferiores, ¿sí? Por supuesto, esta definición se queda corta para el estudio de lo que es la estratificación, ¿sí? Pero nos da la idea y como bien dice la compañera, pues nos lo explicó muy bien. La estratificación son los estratos sociales, ¿verdad? Los enfoques clásicos sobre estratificación y clases sociales las debemos de ver bajo la teoría marxiana, perdón, que no me sale ahí, la weberiana y la funcionalista. O sea, sí tenemos que regresar a estas teorías. Ahí es donde podemos encontrar estas primeras referencias analíticas para una conceptualización de los sectores. Sin embargo, no es dentro de estas teorías donde se desarrolla la teoría de la estratificación como tal y las clases. De hecho, pueden identificarse muchas referencias más e indicaciones para esta identificación y descripción, ¿verdad? Es así como podemos ver, y aquí se los traje desde la óptica marxiana, de Marx, como es sabido, la delimitación y diferenciación de grupos o clases sociales, pues la relacionaba mucho al tema de la producción o del modo de producción. Por lo tanto, aquí les pregunto, si lo determinaban desde el modo de producción, ¿cuáles son las clases sociales que ustedes creen, que se reconocieron en este contexto o se pueden reconocer bajo este contexto? ¿Cuáles creen ustedes? Sería la burguesía, ya lo pusieron, burguesía y proletariado. Sí, exacto. Ahí tenemos las dos clases sociales de la burguesía y el proletariado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según la producción. Sin embargo, de acuerdo a Crompton, los análisis contemporáneos sobre estratificación y clases pueden clasificarse en 3 tipos o categorías generales. Los índices de sentido común, vale decir, aquellos sin mayores pretensiones teóricas, ordenan las clases de acuerdo a un orden jerárquico aproximado, siguiendo una diversidad de criterios, ¿verdad? O sea, es algo muy, muy común y aquí va surgiendo la clase media, la bien conocida clase media que ustedes escuchan ahí. La clase media existe, la clase media no existe, la clase en Guatemala, ¿ustedes han escuchado eso? ¿Sí? Porque se van desde un sentido muy común, ¿verdad? Los análisis de prestigio o estatus, que es el siguiente,
ocupacional que ordena las clases a partir del rango o valor que presentan sus ocupaciones. Y aquí volvemos un poco a la teoría de Marx. Entonces, de acuerdo al rango o valor, entonces se dan cuenta que es como en nuestro país hemos escuchado, la clase media no existe en nuestro país, es la burguesía o el proletariado, ¿sí? ¿Han escuchado eso? Lo que he escuchado yo, licenciada, es que existe la clase actualmente alta y baja y que la clase media la están tratando de desaparecer. Los ricos se quieren hacer más ricos y a los pobres los quieren hacer más pobres, de tal manera de que se elimine la clase media para que así pues los pobres sigan siendo pobres y los ricos se valgan de esta situación, ¿verdad? Es como una situación de un estira y un encoge por reducir a la clase media. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que van teniendo sentido bajo estos tipos de categoría general que nacen o se comienzan a estudiar desde los pensamientos de Marx, Weber y la funcionalista, ¿verdad? Pero entonces ustedes aquí ya van encontrando el sentido de por qué se habla que existe o no existe esa clase media, ¿verdad? Porque depende a esa clasificación, a ese estudio o a esas categorías en las cuales quieren establecerse. Bajo un sentido común, pues yo me voy, existen 3 o más clases. Bajo un análisis de prestigio o estatus, pues puedo decir, no existe la clase media. Ya, buenas noches. ¿Sí? No se podría agregar ahí como, estoy de acuerdo con la compañera, alta y baja, y se tiende a desaparecer la media, pero podríamos también la extrema ahí. También, es que ese es al final termina siendo este estudio, ese análisis contemporáneo, actualmente cómo se estudia la estratificación, ¿me entiende? Por eso van los 3 tipos, las clasificaciones de los 3 tipos o categorías, cómo se determinan. Entonces, esta es la forma como debemos de determinar esto, ¿me entiende? Luego, tenemos los esquemas teóricos relacionales, que construidos en referencia explícita a los enfoques clásicos, particularmente intentando articular las dimensiones del análisis marxiano y weberiano, se caracterizan principalmente por pretender dar cuenta de la dinámica y las realidades de las relaciones de clase, más que describir estructuras. Y se van dando cuenta que aquí ya va un estudio más profundo, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo va cambiando? El primero... Licenciada, perdone. ¿Sí? Yo solo quería hacer una observación, ¿verdad? Que también hay otras personas que postulan que hay básicamente 3 clasificaciones, la clase baja, media y la alta, y que dentro de esas clasificaciones hay subclasificaciones, por ejemplo, la baja baja, la baja media, la baja alta, y la misma clasificación en la media, media baja, media media y media alta, la alta, alta baja, alta media y alta alta. Pero que en la actualidad, por el capitalismo y por las diferentes conveniencias sociales de este mundo moderno, están tratando de como desaparecer toda esta estratificación para que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres más pobres y desaparezca todo ese tipo de clasificaciones. Y es como una lucha de que los que están en la media no quieren ser pobres y están buscando ser ricos. Pero si no logran ser ricos, tienen que clasificarse y como retroceder a la clase baja. Solo ese comentario quería aportar. Y va muy, y me gusta mucho su comentario y va mucho a lo que al final determina. Dice Engels, determina que la estructura económica es la que al final determina esta parte. Y si se dan cuenta en todo, vamos a ver esa parte económica, ¿sí? Los índices de sentido común, ¿sí? Sin mayores pretensiones teóricas, pues se van a criterios mucho más, pero termina siendo siempre esa parte, esa estructura económica de la sociedad
la que constituye esa base real al final para determinar la clase social. ¿Se dan cuenta de eso? Y eso es lo que ahorita nos bien expuso la compañera. ¿Se dan cuenta que es al final la estructura económica, la base real que la constituye? Les pregunto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo todos o quiero oír opiniones diferentes? ¿Quién cree que no? Sí, licenciada. Podría A eso regresarla. siempre se ha dado. Le doy el tiempo al compañero. Sí, disculpe, dama. ¿Podría regresar la pregunta, Lick? Que de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Que esa clasificación o las categorías al final las determina, de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, al final la estructura económica es en realidad el sustento para determinar, es realmente la base real que la determina, porque ustedes leen y se dan cuenta que el prestigio o estatus ocupacional, ¿sí? O valor que prestan sus ocupaciones. ¿A qué se refiere esto? Económico, ¿no? ¿Sí? Sí, licenciada, yo pienso que sí tiene que ver el poder adquisitivo, el capital que maneje cada persona o familia, individuo, para determinar en qué estrato social está. O sea, al final todo depende del dinero, ¿verdad? De la economía que cada persona maneje para poderla clasificar en cualquiera de estas clasificaciones o estratos que hemos visto a lo largo de su exposición. Exacto, y se dan cuenta que el tercero, que ya son esquemas teóricos relacionales, que construidos en referencia explícita a los enfoques, dice, otra vez nos vuelve al análisis marciano y weberiano, y ahí vamos otra vez a la burguesía y al proletariado. Entonces, volvemos otra vez en que la base real, perdón, sí. Sí, perdón. Yo pienso, ¿verdad? Que un estrato social de una persona no únicamente lo define el ámbito económico, sino la profesión, la familia y todo eso que se ha ido creando, porque al final del día una persona hoy puede tener 10 millones, no por eso ya es de una clase social alta, y porque puede que al siguiente día o en unos meses esta persona ya no tenga esos millones y deje de serlo, ¿verdad? Creo que las familias de clase alta en Guatemala han ido trabajando en eso durante décadas, ¿verdad? Para pertenecer a ellas y quizás por esa misma razón cuesta tanto a la clase baja, o sea, nosotros, el salir de este círculo, ¿verdad? Exacto, y se dan cuenta que a la larga, cuando estudiamos la estratificación, no es algo que debemos de estudiarlo como hoy por hoy, sino es un estudio que va constantemente cambiando. Y aquí es la importancia del parentesco, porque esa clase social, esa estratificación, también viene del ámbito familiar. También así es como se crea esa estratificación. Entonces, lo que usted dice es correcto, o sea, por supuesto, siempre se va a querer enfocar a la estructura económica como base, porque al final eso es lo que dice, ¿verdad? El poder inquisitivo y sobre todo porque dice que así es como se va determinando también ese estatus o este prestigio, ¿sí? Se han dado cuenta, ustedes pues ya están a ser unos futuros profesionales y se darán cuenta que uno comienza con dentro de lo social, entonces, ¿qué carrera es mejor? Y así va en un círculo completamente, donde la estratificación siempre es parte de nuestra vida, donde siempre nos quieren marcar en una clase social, ¿sí? Licenciada, perdone que la interrumpa, hay dos compañeros que tienen levantada la mano, pero yo creo que usted no los puede ver ahí, que me imagino que quieren participar, pero mejor que abran su micrófono, digo yo, no sé qué opina usted. Yo, licenciada, quiero ver otra vez. Sí, dígame, por favor. Solo ratificando, que para mí que sí, yo mi punto de vista muy personal, no sé si están de acuerdo ustedes, los compañeros, pero el factor económico lo determina uno, dónde se está moviendo, ¿verdad? Sí. Para mí.
Sí, Ajá. exacto. Ujú. Entonces, vamos a determinar entonces que la estratificación, los enfoques teóricos relacionales, la articulación de relaciones de producción y mercado para la identificación es esencial para determinar las clases sociales, ¿sí? Por supuesto, se habla de clase alta, clase media, se habla de clase baja, pero la clase media tiene un estudio inmenso que los invito a ver todos los enfoques y cómo, si ustedes escuchan, tratan de decir la clase media al final no existe en Guatemala, ¿sí? Yo les dejo a cada uno la inquietud y ese pensamiento crítico que debemos de tener todos los abogados, ¿sí? De incluso de autocriticarnos y de ver y de ver si realmente existe o no existe para nosotros esa clase media, ¿verdad? Yo ahorita, yo me quedo hasta acá. La verdad, les agradezco muchísimo el haber participado, pues, en la clase. Espero haber dejado un granito de arena aquí. Y, por favor, es momento de dudas, todo lo que ustedes quieran ahorita exponerme. Y, pues, quedé encantada y le voy a decir al licenciado Ariel que me invite más veces con otros temas. Muchísimas gracias por su intervención, licenciada. La verdad, muy clara su exposición, con mucha paciencia, y pues usted nos escuchó en el transcurrir de la clase también. Entonces yo, por mi parte, solo agradecerle por su tiempo, su dedicación y por la paciencia y la calidad de docente que usted muestra como docente y profesional. Muchas gracias. Yo también, Licky, lo personal, estoy muy agradecido. El apoyo nos ha compartido tantos conocimientos y lo esperamos nuevamente aquí para que nos siga compartiendo hoy. Mucho Gracias, gusto. y cada vez que a mí me inviten, por favor, participen. Yo creo que una clase debe de ser con todas esas inquietudes. Preparen los temas. Realmente, miren, estudien previo a. Pues yo también ya hace un tiempo estuve ahí en clases y una a veces no tiene ese pensamiento crítico, pero todos debemos de tenerlo, todos. Siempre cuestiónense todo, cuestiónense hasta sus propios criterios, por supuesto, hay que defenderlos, ¿verdad? Pero siempre hay que tener esa autocrítica. Realmente mi criterio está bien fundamentado, y si no buscar ese fundamento, yo los invito de verdad a que lo hagan, lo sigan haciendo, porque ya vi que de verdad la participación fue fabulosa, me encanta eso. Y sigan haciéndolo. La verdad es que esa es la base para todo abogado, ¿verdad? Gracias, licenciada. Gracias, Que tenga feliz noche. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.